Hablar con alguien que, bueno, creo que al principio de la campaña dialogamos y ahora hacemos el cierre. Ha sido casualidad en este caso, ¿eh? Pero bueno, bienvenida nuevamente a el enfoque provincial, a esta propuesta hoy en Duplex con AM del Pueblo, 8:30 para Ciudad Autónoma, más que oportuna, ¿no? La nota a horas de la veda electoral. Hablamos con María Eva Cousovicis del Frente Confluencia. ¿Qué tal, Eva? Martín López Latra te saluda. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Vos ya cerraste campaña? ¿Estás en caminata, en caravana? ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, mira, nosotros ayer tuvimos el acto de cierre con, bueno, centenares de compañeras y compañeros en un hermoso centro cultural con gente en la calle porque nos quedó chico, la Mm. verdad muy emotivo, y todavía hoy me quedan algunas actividades. Ahora justo en un ratito me voy a debatir con estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y después, bueno, tengo algunas notas más antes Mm. que comience la veda. Así Bueno, que ya estamos en la recta final. muchas gracias entonces por incorporarme a la grilla, ¿no? De notas, porque hubo muchos colegas tuyos o colegas, no vamos a denunciar nada porque no somos buchones, pero que en función de las actividades estas de campaña, bueno, no nos incluían justamente, así que te agradecemos muchísimo el No, contacto. no, no, nosotros siempre hemos hablado con todos los medios, absolutamente con todos, Ujú. porque la verdad es que para nosotros es la oportunidad de difundir nuestras propuestas, nuestra plataforma, así que yo he atendido medios desde taxi, andando en bici, Ah, este, perfecto. Está bien. como sea, Ujú. porque valoro muchísimo la tarea que hacen y valoro muchísimo el rol que tienen justamente en una elección de estas características, difundiendo candidatos, candidatas y propuestas, así que Ujú. por supuesto que sí. Te vimos bastante desenvuelta en el debate. Me vi todo el debate del canal de la ciudad, ese donde fue Santiago Caputo. Por eso que no eclipse todo lo que fue el debate, ¿no? El debate de los 17 candidatos a legisladores porteños, te vi bastante desenvuelta. Me parece que le has sacado provecho al debate. Esto lo deduzco porque has crecido bastante en las encuestas a partir de ese encuentro, que eso es lo bueno, te horizontaliza y te pone en igualdad de oportunidades con quien por ahí tenga muchísima más visibilidad mediática o esté encabezando encuestas. ¿Cómo sentís lo mismo, que le sacaste provecho, sobre todo en el contraste o en el confronte con qué otros candidatos? Mira, la verdad era mi primera experiencia, obviamente, en un debate. Nosotros hace muchos años que nos venimos preparando, hace muchísimos años que venimos trabajando en la ciudad, defendiendo los derechos de quienes habitan la ciudad. Hace muchísimos años que somos parte de la mayoría de los conflictos que tienen lugar en la ciudad, que tienen que ver con defender el espacio público, los parques, las plazas, con defender la costanera, con defender el derecho a la vivienda, con impulsar la urbanización de los barrios populares, con impulsar leyes que de alguna manera mejoren y potencien la democracia participativa, el rol de las comunas. Así que bueno, hace muchos años que nos venimos preparando, pero este era nuestro primer debate. Y la verdad es que fue una enorme oportunidad para nosotros, para nosotras, para Confluencia, para poder plantear cuáles eran las propuestas que teníamos para la ciudad. Nosotros somos de las pocas fuerzas políticas que tenemos un conjunto de propuestas que van desde terminar con las concesiones ilegales en la costanera para transformar la costanera de la ciudad de Buenos Aires en un parque 100% verde y público que todas y todos podamos disfrutar, hasta crear un banco público de viviendas que incorpore 10.000 viviendas por año, que la ciudad ofrezca en alquiler social, que las ofrezca en comodato a las jubiladas, a los jubilados, que las ofrezca como primer vivienda con créditos blandos, desde un laboratorio público de medicamentos que entregue medicamentos de manera gratuita, hasta fortalecer, como te contaba, las comunas con una ley marco de democracia participativa que establezca instancias de participación que sean vinculantes. Tenemos proyectos vinculados a educación, que es
la ley de educación que hace 30 años deberíamos haber sancionado y que queremos debatir y discutir con el conjunto de la comunidad educativa. Por supuesto, tenemos proyectos para todo lo que tiene que ver con el sistema público de salud, fortaleciendo la atención primaria, garantizando un hospital de complejidad en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en donde la mitad de quienes habitan en el sur de la ciudad de Buenos Aires se atienden en el sistema público y todavía hoy, pese a que vienen peleándose muchísimos años, no tienen todavía un hospital de complejidad. Así que la verdad que esa oportunidad de poder contar nuestras propuestas, de contar cómo vamos a financiar esas propuestas y un poco de contar quiénes somos, ¿no? Porque somos una fuerza nueva, pero nuestros candidatos y nuestras candidatas en realidad tienen muchísimos años de recorrido en la ciudad de Buenos Aires defendiendo los derechos de quienes habitan la ciudad. Así que en ese sentido, la verdad es que quedamos muy satisfechos del debate. Hubo un cruce con uno de los candidatos, en particular con Larreta. Nosotros fuimos muy críticos de la gestión de Larreta, recurrimos en numerosas oportunidades a la justicia para evitar que la gestión de Larreta siguiera saqueándonos, privatizando la tierra pública, llevando adelante todo tipo de concesiones truchas e ilegales, promoviendo la sobreconstrucción suntuosa sin límite, vendiendo excepciones inmobiliarias en la legislatura porteña a las grandes desarrolladoras inmobiliarias. Por lo tanto, bueno, justo a él le tocó hacerme una pregunta y frente a su pregunta, que tenía que ver con que yo no valoraba las obras que había hecho, yo la verdad es que tuve la oportunidad de decirle todo lo que nosotros hace muchos años venimos planteando respecto a su gestión, que la caracterizamos como una gestión saqueadora. Entonces, ese cruce tuvo visibilidad y replicó en algunos medios, pero lo cierto es que lo importante fue esa oportunidad de poder hablar de proyectos, de propuestas, de quiénes somos, de presentarnos y de contarle a las porteñas y a los porteños qué vamos a hacer en la legislatura, porque la verdad que esta campaña es una campaña... Es una campaña, donde... eso te quería decir, que hay una campaña donde se entrecruza, y es muy habitual de elecciones porteñas, te voy a decir, donde hay muchísima influencia de la agenda nacional, donde está, bueno, el propio oficialismo nacional está tratando que esto sea agenda nacional. No sé si tiene que ver con que el candidato a legislador por ahí no es nacido en esas tierras porteñas, u otra cosa, pero eso te quería preguntar, ¿cuánta influencia hay de la agenda nacional? ¿Cuánta de la agenda que vos también estás proponiendo, que es esta agenda de los barrios, de la gestión, de las concesiones, del tema de los Mira, alquileres? Eso seguramente lo podremos analizar con más detalle a partir de los resultados del domingo. Yo honestamente creo que a las porteñas y a los porteños lo que les preocupa es la emergencia habitacional, la emergencia ambiental, la emergencia social y la emergencia en seguridad. Yo creo que les preocupa bastante poco, ¿no?, los cruces que pueda tener Adorni con Santoro. La verdad es que Adorni no tiene una sola propuesta para la ciudad de Buenos Aires más que meter motosierra y plantear el cierre del canal de la ciudad, Sí, algo que con muy mal gusto hizo el día del debate, ¿no? Sí. Entonces, a mí me parece que por más que hay candidatos que por falta de propuestas, por falta de ideas, porque no conocen la ciudad, lo que tratan es de nacionalizar la elección, me parece que también existen fuerzas políticas como Confluencia que hace muchos años podemos dar cuenta de nuestro trabajo en la ciudad. Nuestras candidatas y candidatos todos los días construyen en las asambleas barriales, en sus lugares de trabajo, en sus barrios. Por lo tanto, nosotros tenemos, la verdad, una experiencia probada de haber frenado, por ejemplo, la venta del predio de Costa Salguero, ese predio emblemático en donde Larreta quería construir un mega emprendimiento inmobiliario. Nosotros frenamos la venta de 100 hectáreas de tierras públicas que iban a ser entregadas a la especulación inmobiliaria. Hemos frenado cantidad de torres ilegales. Hemos sido los que hemos conseguido soluciones habitacionales para personas en situación de calle, para familias inquilinas. Hemos sido los que hemos defendido a las jubiladas y a los jubilados de los abusos de las prepagas. Por eso nosotros podemos dar cuenta de todo lo que hemos hecho en la ciudad de Buenos Aires durante todos estos años. Somos parte de un colectivo. Nosotros apostamos
a la construcción colectiva, tenemos un propósito colectivo que es recuperar la ciudad de Buenos Aires para quienes la habitan, queremos ponerle fin a que una corporación política que hace 20 años viene gobernando la ciudad con sus aliados, y Adorni es parte de esos aliados, el PRO, los radicales, la coalición cívica, los libertarios en todas sus versiones, son los que vienen hace muchas décadas gobernando la ciudad de Buenos Aires, hace un par de décadas, llevando adelante una lógica de saqueo de nuestras tierras públicas, de privatizaciones truchas, de negociados con las empresas concesionarias de servicio, de despilfarro de la pauta oficial. Nosotros queremos terminar con esa lógica, queremos terminar con esa corporación política y queremos que quienes defienden los derechos de quienes habitan la ciudad puedan llegar a la legislatura con propuestas y con proyectos concretos, que además estén fundados en fuentes genuinas de financiamiento. Nosotros estudiamos en detalle cada una de nuestras propuestas porque hace años venimos haciendo eso. Así que bueno, este domingo me parece que las porteñas y los porteños van a votar en esta elección a las fuerzas políticas que les resuelvan esos problemas que tienen que ver con su cotidiano y que la verdad tienen poco que ver con el olor a pis que plantea Larreta, tienen poco que ver con darle batalla, ¿no?, a los trapitos, o tiene poco que ver con barrer a las personas que están en situación de calle. Más bien tienen que ver con que les cuesta llegar a fin de mes, tienen que ver con que les cuesta pagar el alquiler, tienen que ver con que la calidad de vida ven cómo se les deteriora, tienen que ver cómo los servicios que la ciudad les brinda cada vez son más precarios porque justamente están todos privatizados con empresas truchas que lo único que hacen, ¿sí?, es llenarse de dinero sus bolsillos y ofrecernos servicios cada vez más precarios. Yo creo que esa va a ser la elección que van a hacer el domingo las porteñas y los porteños, que creen además en la democracia participativa, que creen en la desconcentración del poder y que creen en proyectos colectivos. Yo no creo que Santoro es Santoro, que Lula es Lula, que Adorni es Milei. Para mí, la verdad es que eso no tiene nada que ver con un proyecto político que transforme la ciudad de Buenos Aires. Confluencia somos todos nosotros, un montón de fuerzas políticas y un montón de candidatos que hace años venimos caminando la ciudad y resolviendo los problemas de las porteñas y los porteños. Perfecto, perfecto. Eva Cousovitis del Frente Confluencia. Te agradecemos muchísimo este contacto, especialmente para M830 del Pueblo, para FM Keops. Así que, bueno, después tenernos al tanto de cómo marcha el tema electoral el domingo y bueno, y después si resultas electa o aún así, bueno, te deseamos lo mejor. Éxito se suele desear en estos casos, ¿no? Ay, muchísimas gracias y por supuesto que a disposición para hablar de la agenda porteña, que es la que venimos construyendo hace muchos años junto con las organizaciones que integran Confluencia. Así que muchísimas gracias por el espacio. Perfecto. María Eva Cousovitis era la candidata, la que encabeza la lista a candidatos de legisladores porteños en el Frente Confluencia.